la puesta de largo de una solución que se llama Seguiterides. Estamos orgullosos de contaros hoy qué significa para nosotros, qué significa para el sector. Quiero empezar dando las gracias al equipo de Signe, que están aquí Marta Gutiérrez y Eduardo Carocha. Todos ellos han trabajado de manera impecable. Quiero destacar toda su colaboración desde el principio. Muchísimas gracias. Quiero destacar el intenso trabajo de nuestro equipo, Amaya, Ana López, que exactamente igual, y hoy estamos aquí, como os digo, para celebrar. ¿Y qué os venimos a contar? Pues bueno, yo voy a hacer una introducción simplemente poniendo en contexto el entorno y por qué esto es importante para el sector del IT. Bueno, antes de que llegara el COVID, que ya ha sido un cambio muy relevante, nos encontramos en una situación en la que el entorno este que hablan los marketingianos BUCA, donde todo es cambiante, ambiguo, incierto y de todo, pues tenía que pasar muchos cambios geopolíticos, estaba el Brexit, ha aparecido pues, la revolución tecnológica con un montón de innovaciones, pues la inteligencia artificial, el IoT, el blockchain, luego hablaremos, que han hecho que el mundo cambie y que vaya muy rápido y que esos cambios hagan que nosotros tengamos la obligación de adaptarnos al mundo. ¿Y cómo nos adaptamos? Pues encima que tampoco tenemos mucho tiempo para pensar. Tenemos que adaptarnos rápido y tenemos que tomar decisiones muy rápido y tenemos que ser capaces de dar soluciones ágiles a toda esta situación. ¿Qué ha ocurrido en las empresas, en nuestro entorno? Pues que toda esta situación cambiante, que además se ha acrecentado y se ha acentuado por el COVID, como bien sabéis, ha hecho que tengamos que hacer una reflexión interna acerca de hacia dónde queremos llevar la cultura de nuestras organizaciones, teniendo en cuenta esto, la cultura de cambio. ¿Y eso qué supone? Pues que tenemos que hacer cambios en nuestros procesos, en nuestros equipos, empezar a tratar a nuestras personas de una manera diferente, mejor, espero. Y además tenemos que introducir la tecnología en todos estos procesos. La tecnología ha pasado a ser un elemento relevante, fundamental en nuestra vida de día a día. Bueno, ya lo veis, que estamos todos encerrados en casa y ya no somos nadie sin nuestro smartphone y sin nuestras conexiones. Así que de eso no tengo que hablar, que lo conocéis bien. Estamos en un entorno en que la digitalización de las compañías es clave para poder seguir avanzando y si damos un pasito más allá de lo que es simplemente digitalización, llegamos al concepto de transformación digital, que eso ya es lo más, a lo que vamos a llegar después. ¿Qué ocurre con este entorno, insisto, tan cambiante, con un entorno geopolítico también muy inestable y todo lo demás? Pues que al sector en el que nosotros trabajamos, el sector de la IT, el sector de la abogacía en general, pues esto ha supuesto un cambio muy relevante. Es cierto que la propiedad intelectual se viene manejando desde hace bastante tiempo con la tecnología de su entorno, porque nosotros necesitamos procesar, ya estábamos acostumbrados a procesar muchos datos para obtener y extraer conclusiones de ahí, por lo cual bueno, teníamos un cierto enamoramiento con la tecnología. De esta situación de enamoramiento ha pasado ya que esto va a tener que ser un compromiso más serio, ¿no? Y vamos a llegar pues eso, a la pedida de mano, esperando que lleguemos a una boda. Y todo este proceso de cambio viene impulsado por una cuestión fundamental, y es que cada vez hay más cantidad de datos, cada vez hay más cantidad de información que provienen en muchos casos de los activos que provienen de la revolución tecnológica que hemos mencionado antes, datos que salen de la inteligencia artificial, que salen de IoT, que tienen que tratarse de manera rápida, porque además acordados de los cambios, la agilidad y la inestabilidad. Entonces, con todos esos datos que tenemos que hacer algo y que tienen que ser útiles, estamos en un momento, ¿no?, de estos paradigmáticos. A mí me gusta utilizar palabras complicadas, pues, ¿qué supone eso? Pues tenemos que cambiar nuestro modelo. Tenemos que estamos en un momento en el que las políticas de innovación tienen que ir adaptándose a esa nueva economía del dato para poder obtener información muy relevante. Bueno, ahí tenemos las políticas de IP que yo creo que son lo suficientemente flexibles como para que podamos seguir estirándolas, ¿no?, y dar cabida y cómo funciona todo esto. Pero queríamos todos aportar ahí nuestro granito de arena y esto es para nosotros Seguiterides. Nosotros sabemos que esta es una herramienta que lo van a contar a lo largo de la jornada de hoy. Es una herramienta que va a ser muy útil para muchas cosas, para el mundo de los innovadores, para el mundo de los creadores de obras originales, para el ámbito del secreto empresarial, donde esa gran cantidad de datos que se van generando en esta economía digitalizada van a tener una manera fácil de ser protegidos, de manera de tener una evidencia rápida, útil, barata y cosas más, que nos va a servir para poder avanzar mejor y competir mejor, que es lo que necesitamos nuestras empresas. Y ya por último, lanzaros un mensaje que sabéis que estamos esperando los fondos europeos y una de las claves que uno de los retos que nos ha puesto Europa para poder
alcanzar esos fondos, que tenemos que presentar un proyecto en digitalización de nuestra economía y de nuestras empresas. Vamos, yo veo aquí una oportunidad única para que todos estemos implicados en esto y Safe Heritage, como digo, es para nosotros esa pequeña aportación, es el primer gran claro, vamos a seguir avanzando, vamos a intentarlo en esto de la transformación digital, pero ese es el primer escalón hacia el que queremos ir para que, bueno, pues las empresas de verdad, las empresas, los despachos de abogados, las empresas que hacen activos creativos, las agencias de publicidad, de marketing, sean capaces, las empresas innovadoras, por supuesto, tengan soluciones rápidas, eficaces y útiles, ¿no? Que se adapten a ese cambio y que, bueno, os presentamos hoy aquí la solución con mucha ilusión y esperamos que os convenzca tanto como a nosotros. Muchas gracias y sin más voy a dar paso a Marta Gutiérrez, que es la CEO de Signeblog. Marta, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo, por mi parte, pues agradecer a Nuria, a Maya, a Ana y a todo el equipo esta posibilidad de colaboración conjunta en nombre de Signeblog y del Grupo Signe en general. Tomando un poco el testigo de lo que planteaba ahora Ana, Nuria, yo lo que voy a hablar un poquito a modo introductorio es de la habilitación digital. La habilitación digital es uno de los grandes retos a los que ahora mismo se enfrenta Europa. En medio de la lucha tecnológica que existe entre Estados Unidos y China, Europa necesita reforzar su posición y como mínimo va a necesitar en los próximos años volverse autosuficiente en esta materia. Eso obviamente va a implicar que todos los Estados miembros se vean afectados, pero no todos nos vamos a ver afectados de la misma manera. En el caso de... un segundo. Vamos a ponerla aquí. En el caso de España, la situación puede ser diferente, y de hecho será diferente a la de otros países como pueda ser Alemania, pero básicamente por la distribución de nuestra balanza comercial. Obviamente el sector primario o el sector terciario no van a afrontar esta habilitación digital de la misma forma que lo pueda enfrentar el sector industria, porque bueno, pues el sector industria ya, por ejemplo, sufrió una tercera revolución en la cual tuvo que sufrir un cambio importante en su modelo productivo, introduciendo automatismos y favoreciendo la producción automatizada. Es un grandísimo reto que tenemos por delante, pero también tenemos enormes posibilidades gracias a él. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de generar nuevos modelos de negocio, de resolver problemas de una forma distinta, que lo que haga sea diferenciar nuestros productos y nuestros servicios y con eso volvernos más competitivos de cara al exterior. Una mayor competitividad en el exterior repercute positivamente en la balanza comercial del país y lo que hacemos es incrementar nuestro Producto Interior Bruto. Pero ¿cómo conseguir que la habilitación digital sea satisfactoria? Hay una serie de factores que son claves. En primer lugar, la tecnología tiene que ser accesible para todos. O sea, no podemos considerar que las herramientas que vamos a emplear en la habilitación digital sean un producto de lujo, que lo que suponga es que se incremente la brecha que a día de hoy puede existir entre grandes empresas, pymes e innovadores. Por otro lado, no podemos tener en cuenta ni el nivel de digitalización, ni el tamaño de la empresa, ni el conocimiento tecnológico que tenga hoy en día. O sea, nosotros no le podemos pedir a nuestras empresas haced un esfuerzo económico en digitalizaros y que éstas no sepan si esa solución que empiezan a implementar va a poder evolucionar con su evolución del modelo de negocio. La solución tiene que ser escalable y en caso de que la empresa lo pruebe y no le sirva, simplemente que no tenga que acarrear una mayor carga económica de la que tenía antes de haberla implementado. Soy de la firme opinión de que la competencia en costes es un modelo que se va a extinguir, salvo casos muy concretos, y que la única manera de mantener nuestras capacidades competitivas es ser capaz de diferenciarnos a partir de la prestación de servicios de valor añadido. Esto no es nada nuevo, pero la gran diferencia es que esos receptores que están esperando esos servicios de valor añadido son clientes hiperconectados. Se habla mucho de la brecha tecnológica. Un caso que hemos visto a raíz de la pandemia es el que podía estar asociado a la diferencia de edad.
Bueno, pues desde que el COVID entró en nuestras vidas hemos visto cómo personas mayores de 60 años que podían hacer un uso residual de su teléfono móvil se han acostumbrado perfectamente a escanear un código QR para consultar la carta de un restaurante o han empezado a comprar por internet y entran en las plataformas con absoluta normalidad para hacer el seguimiento de sus pedidos. Como decía, esto lo que va a posibilitar, esta habilitación tecnológica es necesaria para crear nuevos modelos de negocios, de procesos, productos y servicios conectados. Es decir, necesitamos la conectividad de todos, pero por otro lado necesitamos una innovación colaborativa. Ese es el claro ejemplo de la colaboración entre Signeblock y Pons IP que estamos presentando hoy. Una entidad de referencia en el campo de la propiedad intelectual e industrial, mejor conocedor que nadie del ámbito, y una empresa que a lo que nos dedicamos es a habilitar tecnológicamente. Pues Safe Evidence no es más que el resultado de esa innovación colaborativa. Aunque parezca que no nos toca en lo que vamos a presentaros hoy, debemos de tener en cuenta que ningún producto o servicio va a tener cabida si no es acorde a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué digo que parece que no nos toca en lo que presentamos hoy, pero sí que nos afecta directamente? Esto es algo que igualmente hemos visto durante la pandemia. El hecho de que nos hayamos visto forzados a fomentar el teletrabajo ha hecho que nos desplacemos muchísimo menos en las horas puntas de ir a la oficina. Eso claramente ha implicado una reducción de las emisiones de CO2. Más allá del teletrabajo permanente que ahora estamos llevando a cabo, la simple evolución hacia la no presencialidad obligatoria nos afecta directamente como personas en la toma de decisiones que pueden ser vitales para nosotros, como por ejemplo el hecho de dónde vamos a vivir y tomar la decisión de si queremos vivir en el campo o si queremos vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos poner en el foco y en el centro de nuestras decisiones si los servicios o el punto geográfico donde tenemos que ir a realizar los trámites administrativos nos pilla más o menos lejos. Esto nos afecta como personas, pero también nos afecta como sociedad, porque al final en lo que repercute es en una distribución más equitativa de la población a lo largo de todo el territorio. De hecho, hablando de tecnología, este es uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar el país cuando introduzcamos el 5G. El que el 5G llegue a todos los municipios de España será lo que posibilite esta evolución tecnológica como país. ¿Y qué pasa con el resto de los sectores? Ya comentaba antes que factores como el tamaño de la empresa, el sector o su grado actual de digitalización no pueden ser un impedimento. A mí me gusta mucho poner como ejemplo lo que tiene que ver con los llamados proyectos piloto o proyectos ya consolidados dentro de lo que es el ámbito del denominado Smart Agro. Planteo una pregunta: ¿por qué la cadena de suministro agraria tiene que ser la actual y no puede evolucionar? ¿Por qué no podemos adquirir productos del campo de la misma forma que adquirimos a través de plataformas en Internet productos manufacturados? ¿Por qué la venta online de productos al consumo solo puede ser de uso exclusivo para las grandes superficies? ¿Por qué no pueden implementar el mismo sistema en los mercados de barrio? Me gusta hablar de este modelo de negocio porque ya durante la pandemia los mercados y los puestos que lo componen han tenido que reinventarse y reorganizarse para poder asistir y dar servicio a sus clientes que no tenían la capacidad de desplazarse hasta el propio mercado. ¿De qué estamos hablando? De que la burocratización nunca puede ser la solución al problema. Es cierto que lo que nosotros hoy vamos a presentar y que Amaya y Eduardo explicarán con mucho más detalle es algo que entraña factores más relacionados con regulación, cualificación, respaldo legal. O sea, no siempre la implementación de la solución pasa solamente por el uso de la tecnología, pero lo que intento poner de manifiesto es que la burocratización nunca puede ser parte de la solución. O sea, la burocratización es parte del problema. Lo que se va a poner de manifiesto con Safe Evidence, aunque parezca que inicialmente estamos hablando de un servicio mucho más ágil, mucho más cómodo, seguro, porque es tecnológico, hay un factor que nunca podemos perder de vista, y es que las expectativas de nuestros clientes finales pasan por la inmediatez. Como se dice en metodologías ágiles, en el contexto de desarrollo tecnológico, todo lo que no aporta directamente valor es simplemente desperdicio.
el tiempo que nosotros empleamos en realizar un trámite solamente tiene valor lo que es la gestión del mero trámite. El resto de acciones asociadas, como puedan ser los desplazamientos, no dejan de ser desperdicio. Ahí es donde nuestros clientes van a encontrar todo el valor añadido al servicio que les estamos prestando. Vuelvo a insistir, la industria conectada solo es posible cuando nos conectamos todos. Yo soy industrial y me gusta decir que la industria es el motor de la economía, y además es la que ha posibilitado, como en revoluciones anteriores, los mayores cambios de paradigma a nivel internacional. Pero como ya ocurrió con las anteriores, esa transformación es absolutamente transversal a todos los sectores. Tenemos un reto enorme por delante, pero también tenemos una posibilidad increíble. Nuria hacía antes mención a los programas europeos y desde aquí animaros a todos a que invirtáis en digitalización, que afrontéis el reto y que esto nos permita a todos ser más competitivos y crecer como país. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación voy a dar paso a la mesa principal, donde van a estar, el nombre es Impacto de la tecnología blockchain, infraestructura de clave pública en la propiedad industrial intelectual, 6 Readiness, una solución única para la gestión inteligente del IT. Van a intervenir Amaya María, que es la directora de nuestro área de consultoría legal de MIMAS de Madrid, y Eduardo Galocha, que es el legal, iba a decir, el asesor legal de Signe. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este webinar. Como decía Nuria hace un momento, estamos ilusionadísimos, la verdad, con la presentación de esta herramienta, de esta plataforma, en la que llevamos trabajando conjuntamente con SigneBlock mucho tiempo, muchos meses. La ilusión viene de la mano de poder ofrecer a los clientes una solución que llevan requiriéndonos muchísimo tiempo en el sector en el que trabajamos, en el de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Así que, bueno, pues agradecer muchísimo el trabajo realizado por Signe durante los últimos tiempos y la colaboración excelente que hemos tenido también con Eduardo Galocha, el director de servicios jurídicos, que nos ha ayudado mucho a entender las cuestiones legales que están detrás de esta herramienta digital. Y bueno, pues ¿por qué llegamos a la necesidad de crear una plataforma de estas características? Como sabéis, en Pons IP trabajamos con todo tipo de empresas, entidades, creadores de varios sectores o de muchos sectores, o mejor dicho, de todos los sectores, porque en Pons IP gestionamos la propiedad industrial y la propiedad intelectual de todo tipo de activos que van desde marcas a patentes, diseños industriales o cualquier creación que se pueda generar en los distintos ámbitos y sectores. Y en estas compañías y por parte de estos creadores se llevan a cabo o se va creando constantemente información y conocimiento que necesita una protección, que necesita ser dotada de una seguridad que le permita actuar en el mercado con todas las garantías. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en el proceso de creación normalmente las empresas, las entidades públicas de innovación están pensando en llegar en algún momento a solicitar una patente, hacer una inscripción en el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, cuando hablamos de un software, o cualquier otro tipo de inscripción que les conceda un título en relación con ese activo que han generado que les permita tener una exclusividad. Pero en algunos supuestos este hecho en ocasiones no se produce, y no se produce por muchas razones. En algunos casos porque no hay interés en llegar a tener un registro de esas características, porque se puede optar o se quiere optar, por ejemplo, por la protección a través del secreto empresarial, de esta figura que en los últimos años está teniendo cada vez más relevancia por las nuevas regulaciones. Quieren tener algunos clientes alternativas distintas a ir al registro de la propiedad intelectual, por una cuestión de celeridad y de inmediatez en la actuación, ¿no? en el proceso de inscripción que no ofrece el registro de la propiedad intelectual.
y luego hay muchos otros activos que no necesariamente tienen que pasar por la inscripción para que tengamos un derecho, como por ejemplo pueden ser los diseños industriales no registrados, los resultados intermedios o los datos. Entonces, durante el tiempo en el que hemos estado en los últimos años trabajando con los clientes para ver cuál era la mejor alternativa a esta necesidad de poder ir creando prueba, constituyendo prueba de la existencia de un conocimiento hasta que se adopta la decisión de ir a alguna oficina o algún registro, lo que hacíamos hasta ahora era ofrecer ir a un notario, hacer depósitos notariales para poder tener una prueba que acreditase la existencia de ese conocimiento o de esa información o de esa creación. ¿Qué sucedía? Pues que los notarios al final, o ir al notario supone una serie de inconvenientes en cuanto a en los tiempos que tenemos que emplear, los costes que están asociados y la dificultad que tienen muchos clientes de acudir continuamente a una notaría a estar haciendo inscripciones cuando lo que tienen es un conocimiento que está en constante evolución, que está en constante movimiento. Con lo cual teníamos que buscar una solución digital, una solución que diera tranquilidad, que diera seguridad y que también ofreciese inmediatez. ¿Qué es lo primero que buscamos? ¿Qué es lo primero en lo que pensamos? En blockchain. ¿Por qué pensamos en blockchain en primera instancia? Porque es la tecnología que ofrece una máxima seguridad desde un punto de vista técnico, en términos de inmutabilidad, integridad, confiabilidad, inmediatez, es lo más robusto, lo más seguro. La tecnología que desde un punto de vista técnico ofrece la mayor seguridad, pero que tiene algunos inconvenientes. Y son aquellos vinculados a la seguridad jurídica. No podemos ofrecer seguridad jurídica en el uso de esta tecnología por dos razones fundamentalmente. La primera es porque prácticamente no existe una regulación del uso que puede hacerse de blockchain en sus distintos ámbitos de aplicación, al menos no por el momento en España y en la Unión Europea, aunque algunos Estados miembros de la Unión Europea ya están regulando algunos aspectos relacionados con blockchain, y no contamos tampoco en España con jurisprudencia sobre el uso de las transacciones en blockchain como medio de prueba en un procedimiento digital que nos permita utilizar esta tecnología en estos procesos que queremos de creación de evidencias para luego poder ser utilizadas en tribunales o en las relaciones con terceros para poder ofrecer seguridad jurídica a los clientes. ¿Dónde encontramos esta cobertura legal que no encontrábamos en blockchain? En la infraestructura de clave pública. Concretamente en los sellos cualificados de tiempo. Los sellos cualificados de tiempo, según establece el reglamento EIDAS, que es un reglamento que regula los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, los sellos cualificados de tiempo, como digo, disfrutan, según este reglamento, de una presunción de exactitud de la fecha que indican y de la integridad de los datos a los que esa fecha están vinculados. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder demostrar que un conjunto de datos existe desde un momento determinado, que no ha sido alterado y que todo esto que estamos diciendo goza de esta presunción porque lo establece así el reglamento EIDAS y, por tanto, un tribunal así lo tendrá que valorar. Con lo cual, ¿qué significa o a dónde llegamos con Safe Evidence? A una combinación, porque no queríamos renunciar a blockchain en ningún caso, nos parece que es la tecnología más segura. Seguramente haya en los próximos años una regulación específica en materia de blockchain y del uso que se puede hacer de blockchain, con lo cual no queremos renunciar a la utilización de esta tecnología porque llegará ese momento de, aparte de tener seguridad tecnológica, tener seguridad jurídica, pero en este momento tenemos que combinarlo con los sellos cualificados de tiempo, que es lo que sí nos otorga una seguridad jurídica. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que sucedía también era que esta plataforma no llega a ser exactamente igual que ir a un notario si no tenemos la posibilidad de que las personas que actúan en ella se identifiquen
con seguridad y que podamos demostrar claramente quién está detrás de la operación que se está realizando. Con lo cual, lo último que hicimos fue combinar las anteriores tecnologías con la firma electrónica avanzada, basada en un certificado cualificado, que permita poder acreditar de manera fehaciente quién está detrás de esa operación, quién está detrás de la utilización de la plataforma. Y esto es Safe Evidence, es blockchain, sellos cualificados de tiempo y firma electrónica en una misma plataforma, y lo que vamos a poder hacer es recopilar toda aquella información, todo aquel conocimiento, todas aquellas creaciones que hayamos ido generando y hacer registros en la plataforma utilizando sellos cualificados de tiempo, firma electrónica más transacciones en blockchain, para dejar acreditado el contenido, cuál es el contenido concreto de nuestra creación y la fecha en la que se ha generado ese contenido. Creemos que en este momento no hay nada que pueda ofrecer mayor seguridad. Digamos que haremos las veces de un notario digital, bueno, con todas las... con todo el respaldo que hemos podido encontrar en la normativa que regula aquella tecnología que estamos utilizando. Como imaginaréis, y bueno, como ya hemos explicado, hemos necesitado la colaboración imprescindible de SigneBlock, que es una filial de Signe especializada en blockchain, que además, por estar dentro del grupo Signe, cuenta con, están constituidos como una empresa, un prestador de servicios de confianza que pueden ofrecer los servicios de sello cualificado de tiempo y de firma electrónica, y la combinación que hemos hecho yo creo que es increíble. Ofrecemos una herramienta en el mercado que es muy potente, y hemos traído un vídeo hoy para poder compartir con vosotros, donde se muestra en qué consiste esta plataforma que presentamos hoy aquí. Es abogado responsable de nuevos negocios digitales en el Grupo Signe. Gracias, Nuria. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya casi a todos los que nos siguen tanto aquí en Petit Comité, en la sede de la Fundación Pons, y a distancia, que supongo que seremos muchos más. Yo quería también agradecer de nuestra empresa no hablo, que queda feo, como se suele decir, pero quería agradecer a Pons, lógicamente, la confianza que han tenido tanto en SigneBlock como empresa que ha desarrollado la solución, la herramienta de Safe Evidence, como en Signe, como empresa matriz del grupo, y como ha dicho anteriormente Amaya,
como prestador de servicios de confianza que precisamente habilita, valga la redundancia, para prestar estos servicios basados en certificación electrónica. Gracias ya os digo, por la confianza y particularizarlo sobre todo en Nuria y en Amaya, que han sido con las que más contacto hemos tenido en estos meses de trabajo. Yo, por abundar un poco, ha sido Amaya la que ha introducido un poco la cuestión desde un punto de vista más legal, más jurídico. Yo, por abundar un poco, incluso con alguna pincelada técnica, pero sin ir en mucha más, entrar mucho más a fondo en la parte técnica, que es complicada para todo y sobre todo, particularmente para mí igualmente, que soy jurista y lógicamente, aunque algo tienes que acabar entendiendo de la parte técnica, pero bueno, todo lo que lleva al tema asociado al tema de la criptografía y tal es bastante complicado desde un punto de vista técnico. Entonces, si después hay alguna duda y sale la pregunta en la mesa redonda, pues no habría inconveniente en contestarla. Pero lo que sí quería, por afianzar un poco lo que comentaba Amaya y hablar de los dos servicios, de los dos entornos de confianza, lo que se fundamenta la herramienta, lo que se fundamenta Safe Evidence, que sería, por una parte, los servicios electrónicos de confianza, que como bien apuntaba Maya, a día de hoy son los únicos que están regulados legalmente, que básicamente la regulación viene en el Reglamento Europeo EIDAS de Identificación Electrónica y de Servicios para la Sociedad de la Información, para las Transacciones Electrónicas, que es desde el año 2014. En este reglamento básicamente se hace una referencia a la firma, tanto a la validez jurídica como de la firma, como del sello empresarial o de persona jurídica, como el sello de tiempo, que hablaremos un poco más en profundidad de él y el que nos ocupa. Sí comentar que, bueno, que la ley de firma electrónica española, que es del año 2003, está a punto de ser modificada. Hay un proyecto de ley que ya está ultimando sus trámites en el Senado y se prevé su aprobación. Básicamente aprovecha para adaptar completamente ya en todo lo que no estaba la legislación española a la europea y se prevé su aprobación antes de final de año. Y por otra parte, otro de los elementos en lo que se fundamenta la solución es el blockchain. Y como bien decía Amaya, la tecnología blockchain, presupongo un poco que todos los que estamos aquí conocemos, o todos los que estáis allí, conocemos algo de los fundamentos de la tecnología. Si no, como hablamos posteriormente, se daría alguna somera explicación, pero por no entrar tan a fondo en este momento. Os digo, como decía Maya, esta tecnología actualmente carece de regulación en la mayor parte de países del mundo y particularmente en España. Es verdad que algunos países europeos ya, como pueda ser Francia, Italia, tienen alguna regulación. Francia en su código civil y en su código financiero ya hace una referencia sobre todo a una parte digamos que se basa en tecnología blockchain, que serían los smart contracts y que no vamos a entrar a comentar ahora. Y Italia sí que está llevando a cabo una modificación legal para reconocer las redes de tecnologías distribuidas, en concreto blockchain, e incluso para asimilarla, y yo creo que es el punto importante, para asimilarla un poco a lo que predica EIDAS respecto del sello cualificado, del sello de tiempo cualificado, y es la presunción de validez de la fecha y la hora que proporciona este sello, y que en este caso proporcionaría la red blockchain una vez que se regule legalmente, y la integridad de los datos registrados en la propia red. Pues bien, ambos modelos tienen unos mismos fundamentos, unas mismas raíces, que son los conceptos tanto de huella digital o de hash y el de criptografía simétrica. Muy, muy someramente, yo creo que prácticamente todos tenemos una idea de lo que pueda ser el hash, que no deja de ser una tecnología que a través de unos determinados algoritmos matemáticos permite comprobar la integridad de cualquier conjunto de datos sin tener que conservar el original del documento. Simplemente esa huella digital que queda al aplicarle una fórmula matemática y que da un determinado, por llamarlo así, en número, no sería exactamente un número, una determinada longitud,
y que permite que, lógicamente, que para comprobar después si la integridad del documento, si presentamos el documento original, tiene que dar la misma huella, o presentando un determinado documento, tiene que dar la misma huella que dio el documento original. Si la huella no coincide, es que evidentemente ese documento ha tenido una modificación, con lo cual podemos comprobar fácilmente que deja de ser íntegro. Y por otro lado tenemos la tecnología de clave asimétrica, que estaría asimétrica porque está fundamentado en un par de claves. Una clave pública, por así decirlo, que conoce todo el mundo, y una clave privada que debe custodiar únicamente, debe conocer únicamente el propietario de ese par de claves, por llamarle así, en un lenguaje que todos entendamos, aunque tiene otras denominaciones técnicas. Claves que me van a permitir cifrar y descifrar información y que me van a permitir, lógicamente, este tipo de tecnología lo que permite, lógicamente, es dar también confianza, lógicamente, en la información tratada a través de ella, ya digo, por el tema del cifrado y únicamente del descifrado que puede hacerlo el propietario de la clave privada. Pues bien, como decía, estos dos modelos, que no dejan de ser dos modelos de confianza, una basada en la confianza del consenso de las redes de blockchain y otra basada en la confianza porque tiene un respaldo legal, un respaldo como dice la ley de autoridades. Por una parte, el modelo se basa tanto en la identidad de los participantes, en la capacidad o en la posibilidad del no repudio, es decir, de tener una seguridad de que alguien que ha llevado a cabo una determinada operación o transacción no pueda negar lo que la ha llevado a cabo, y en el tiempo en el que se realizan, tener una certeza del tiempo en el que se realizan ese tipo de transacciones. Como decía, tenemos la identidad por consenso, que está basada en la que se basa actualmente blockchain, y tanto las identidades como las capacidades o como las cualificaciones o desempeños que la persona puede llevar a cabo, lo otorgan los propios integrantes de la red. Evidentemente, cuanto más integrantes de la red haya, más peso o más confianza van a tener este tipo de identidades, pero únicamente lo que ocurre, como bien decía Maya, que no tienen ese respaldo legal necesario para otorgar la completa seguridad jurídica. Por eso tenemos, y por eso se combina la herramienta en la otra identidad, que es la que está basada en el reconocimiento de autoridades. Autoridades que en este caso son las que tiene reconocida para España el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Judicial, y que publica también la Unión Europea, recogiendo en una lista que se denomina TSL por sus siglas en inglés, recogiendo todas esas autoridades europeas para que sea de público conocimiento que dichas autoridades, que son los que se denominan en el reglamento europeo los prestadores del servicio de confianza, son los únicos autorizados para prestar esos servicios de certificación con total garantía y con total, en este caso, que es lo que nos interesa, con total seguridad jurídica. Evidentemente, la ventaja que tiene una identidad basada en el reconocimiento por autoridades con respecto a la que tiene blockchain a día de hoy es, lógicamente, su respaldo legal. Porque la identidad en blockchain, eso sí quería comentarlo, la problemática que tiene es que si hiciera falta mañana, por ejemplo, acreditarlo en algún tipo de procedimiento judicial, pues lógicamente esa acreditación o esa validez no la da la propia red y habría que acudir a elementos externos que ya implican una quiebra en esa seguridad jurídica. Ya digo, a día de hoy, lógicamente, y lo hablaremos más adelante, la regulación de blockchain acabará, no tanto de la tecnología, sino como sí de los usos de la tecnología, acabará llegando antes que después, y esta seguridad jurídica, ponía el ejemplo antes de la legislación italiana, esta seguridad jurídica va a llegar a estar. Y la otra característica que os quería remarcar, que es el no repudio, evidentemente tenemos que tener una seguridad que tanto la persona que hace una determinada transacción como el que la reciba no pueda negarla, que la ha hecho una determinada persona. En el caso de las transacciones en blockchain, pues lógicamente igualmente, como se basan en el consenso de la red, el no repudio habría que buscarlo una serie de evidencias
que no tienen a día de hoy respaldo legal, aunque sí un respaldo muy potente desde el punto de vista técnico, pero a la hora de tener que probarlo no tienen ese respaldo. Ventaja que sí aporta si basamos el modelo en las autoridades o en las autoridades públicas, que evidentemente ese repudio, digamos, está ya, la imposibilidad de repudio, mejor dicho, está garantizada legalmente, sobre todo a través del sello de tiempo cualificado. Cualquier transacción que se haya hecho y a la que se estampe ese sello cualificado, ese de tiempo cualificado, no se podrá repudiar ni por la persona que la ha hecho ni por la que la recibe. Y por último, os quería hacer remarcar la última de las características que evidentemente y que importan en estos dos modelos de confianza es el tiempo en el que se realizan las transacciones. Igualmente, ¿qué nos aporta el modelo de autoridades, el modelo de prestadores de servicios de confianza con respecto al de blockchain? Pues lógicamente en que, como decíamos, el tiempo en una red blockchain es el que otorga la propia red. Desde el punto de vista técnico es un poco más complicado de explicar, pero el que otorga la propia red a través de sus integrantes cuando se confirma o se valida una transacción, pero no deja de ser un tiempo dado por los relojes de los equipos, de los nodos que forman parte de la red y que se sincronizan, y que puede haber un decalaje, un desfase, incluso desde que se termina la transacción hasta que se confirma la hora dependiendo del tipo de red, de unos minutos. La diferencia con respecto al tiempo proporcionado por una autoridad de sellado de tiempo, una TSA por sus siglas en inglés, es que ese tiempo es irrefutable, en el sentido de que tiene todo el respaldo legal. En España el tiempo, la hora legal, la otorga el Real Instituto, creo recordar que es el Real Instituto y Observatorio de la Hora de la Armada, radicado en San Fernando, en Cádiz, porque es un centro asociado al Centro Nacional de Metrología, y es el encargado de mantener la unidad de hora y, digamos, que dar la única hora legal de España, con lo cual, evidentemente, las ventajas desde el punto de vista de la seguridad jurídica de este tipo de marca de hora, de sello de hora, son fundamentales. Y la unión de los dos modelos, bueno, evidentemente lo tenemos en la propia, es posible, y lo tenemos en la propia solución, como ha explicado Amaya, y es en la propia solución de Safe Evidence. Aún así, también quería comentar, y lo comentaremos un poco en la mesa de debate, que hay una solución que también se integra como opción en la solución de Safe Evidence, que es el obtener y en su momento poder transaccionar, poder firmar documentos mediante una identidad digital cualificada. Es una solución desarrollada por Cisne como prestador de servicios de confianza, que es una identidad digital cualificada. Digamos que es una solución propia de la casa que une la identificación basada en un certificado cualificado, incluso con firma avanzada basada en certificado cualificado, con la identidad digital en blockchain. En un microproceso permitiría esa identificación mediante certificado, con lo cual le da plenamente todo su respaldo legal, y después se le añade ese plus de garantía, digamos, de dejar traza tanto de la identificación del usuario como de las transacciones que pueda llevar a cabo a través de su alojamiento en la red blockchain. Y por terminar, sí que me gustaría terminar mencionando un par de conclusiones, y que yo creo que se plasman plenamente en la solución que hemos desarrollado conjuntamente, y que podemos decir que lógicamente el blockchain es una solución que está basada, como hemos dicho, en los mismos fundamentos, las mismas raíces de huella digital y de criptografía simétrica que la prestada por los prestadores de servicios de confianza, pero que lógicamente, si nos quedamos solo con esto, estamos perdiendo las grandes ventajas que presta el respaldo, como hemos dicho antes, el respaldo por autoridades reconocidas, como mínimo a nivel europeo, y evidentemente como estándar europeo a nivel mundial. Y todo esto es importante, ¿por qué? Por el entorno de negocio, en este caso, relativo a la propiedad intelectual y a la propiedad
industrial, como pueda ser el principalmente pensado para esta solución, pues son modelos que no son estáticos, lógicamente, y que van a tener que tener interacciones externas. En su momento va a haber que probar, seguramente va a haber que probar un determinado extremo, que una creación se ha llevado a cabo en un determinado momento, va a haber que probarlo en los tribunales, va a haber relaciones con autoridades regulatorias, va a haber que hacer auditorías, por lo cual, lógicamente, un modelo basado únicamente en el consenso pues tendría sus quiebras a día de hoy por la falta de regulación y el apoyo fundamental, pues el que hemos denominado el de autoridades o el de prestadores de servicio de confianza, que es el que otorga plena seguridad jurídica y que es el que se integra en la solución de Safe Evident, como contaba Maya y contaban Nuria y Marta. Y por mi parte nada más, dar las gracias y pasamos a la mesa redonda, cuando queráis. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora vamos a empezar con la mesa redonda. Si queréis trasladar alguna pregunta a través del chat de la aplicación de Zoom, yo luego procederé a trasladársela a los ponentes para los que queráis que sea la pregunta. Y nos van a acompañar hoy, aparte del equipo de Signe y nosotros de Pons, nos van a acompañar dos personas que yo creo que tienen mucho que aportar y cuya opinión yo creo que es muy valiosa y muy relevante en relación con esta tecnología, con esta solución, que son Natalia Díaz, que es responsable de innovación y de vigilancia tecnológica de INECO, y Teresa Granda, que es letrada del Consejo General de la Abogacía. Muchas gracias a las dos por participar hoy en este evento con nosotros, que ya os digo, como es de especial ilusión, pero no es de especial ilusión que estoy también con nosotros aquí. Además vamos a estar Marta, Eduardo, Amaya y yo. Yo moderaré y, como os digo, daré traslado a todas las preguntas que queráis. Vamos a empezar por nuestras dos invitadas de honor, Natalia y Teresa. A ver, Natalia, te voy a preguntar a ver qué te parece, qué oportunidades crees que abre esta solución en concreto para tu sector. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias a todos por la invitación al evento y por estar aquí. Me parecen infinitas. El otro día hablaba para mí con uno de los gurús de innovación, Barrabés, que sabéis que empezó con el primer comercio en Internet con su tienda de montaña en Menasque. Él me decía un poco al hilo del que antes Marta hablaba, que al final las empresas pueden ir por optar por la cadena de valor y la eficiencia o por la red de valor, ¿vale? Donde estará la excelencia. Y lo que él me comentaba es que lo que se está viendo es que las grandes potencias mundiales encabezadas por las top de las empresas van a ir por esa línea, van a ir por la línea de la innovación y para eso es fundamental los activos intangibles. Lo que él me decía es que supone que dentro de unos años el Producto Interior Bruto de las grandes potencias puede ser el 35% del Producto Interior Bruto en activos intangibles. Entonces, esos activos intangibles hay que protegerlos claramente y gestionarlos. Por otro lado, sabéis que el pasado mes de junio el presidente del Gobierno presentó la Agenda Digital España 2025. Como decía Marta, Europa tiene dos líneas de actuación, que es la digitalización y la sostenibilidad. Las líneas de actuación son la digitalización en el sector, en el modelo productivo, en sectores estratégicos, y va a haber dinero para esto. Al final, lo que se quiere conseguir es que en el año 25 el 50% de nuestras actuaciones como ciudadanos y como empresas con la administración pública sea a través de una app móvil. Entonces, todo esto solo puede ir unido de la mano de la innovación, de la tecnología y sobre todo de la seguridad. Las transacciones tienen que ser seguras y tiene que haber confianza para el ciudadano. Entonces, el campo es infinito. Os doy la enhorabuena por la alianza. Me parece un superproducto y creo que tiene millones de posibilidades. El campo de innovación, con una ingeniería que somos, tiene muchísimas posibilidades. Yo creo que la época esta donde íbamos al ministerio con los grandes cajones de tomos de proyectos se ha acabado. La firma de los proyectos, nuestra metodología BIM, nuestra inteligencia artificial tiene muchísimas posibilidades. Muchas gracias, Natalia. Pues le voy a trasladar a Teresa la misma pregunta. ¿Qué oportunidades crees que abre esta solución en tu sector, que es el de la abogacía, que es el nuestro también? Yo creo, bueno, primero daros las gracias igualmente por invitarme y daros la enhorabuena porque nos ha hecho como vosotros apostéis por este tipo de tecnología. Yo creo que nuestra labor como abogados es siempre dar una solución a nuestros clientes. La sociedad avanza y la abogacía no se puede quedar jamás detrás porque no podríamos dar la solución más acertada. Soluciones
ágiles a problemas que me comentabais antes, el procedimiento para guardar un secreto profesional, pues el tracto sucesivo que tiene el legislador español ahora mismo es un poco tedioso, es muy seguro, pero a lo mejor impide que se esté guardando toda la información que se necesita con la agilidad que se necesita. Una herramienta como esta nos va a permitir o puede permitir al cliente garantizar que el secreto profesional que quiere custodiar lo haga con las garantías técnicas y jurídicas necesarias. Entonces, yo creo que el despacho, el abogado, necesitamos dar soluciones seguras, adaptadas a la sociedad actual y a la rapidez que es con la que se está moviendo la sociedad. Eso estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, aprovecho y ya que os tengo aquí a las dos enganchados, voy a seguir con vosotras. ¿Qué retos creéis, qué dificultades creéis que una solución como esta se va a encontrar en vuestros respectivos sectores, Natalia? A ver, yo el reto que creo es que se entienda. Es decir, dentro del amplio abanico de tecnologías y de estos vocablos que todos utilizamos de machine learning, deep learning y estas cosas, para mí blockchain es la más difícil de entender. Entonces, trasladar eso al usuario final y buscar el uso, el modelo de negocio, para mí creo que es el gran reto, porque al final yo hablo todo el rato con los tecnólogos y mi gran lucha con ellos desde la parte de gestión es, ya, pero ¿para qué? Para que está fenomenal, que innovemos, que ampliemos, pero ¿para qué? ¿Qué nos va a solucionar? Entonces, yo creo que es la dificultad, que se entienda, porque además el blockchain es una tecnología compleja. Entonces, llegar a hablar en vocablos que la gente lo pueda entender y pueda dar el clic de decir, pues hay un nuevo modelo de negocio aquí, hay una manera de poder utilizar esto. Es el gran reto que yo creo que entonces acciones como esta, de divulgación, de que se den ejemplos, creo que van a ayudar muchísimo a que la tecnología entre en el día a día. Nosotros estamos de acuerdo contigo que aquí se trata de clarificar los usos para los que esta solución viene a aportar y a mejorar lo ya existente. Venga, te voy a el último ataque es, dime cuál es tu uso favorito para el que tú utilizarías Safe Evidence. Bueno, yo desde la parte, sabéis que en un momento dado llevé también la parte de protección intelectual e industrial de la compañía, creo que para el tema del secreto es clarísimo. Es un tema para el tema de la propiedad intelectual total. Pero te digo que yo le veo muchísimos usos a la herramienta en sí en cuanto a la innovación que nosotros hacemos diariamente, porque nosotros al final somos una empresa pública, tenemos que dar seguridad a todo lo que hacemos y tratamos con la administración. La empresa es del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como sabéis, y al final tenemos que estar siempre del lado de la seguridad. Entonces, cualquier innovación que hagamos, si aportamos seguridad y aportamos tranquilidad a la otra parte, es para nosotros fundamental. Muchas gracias. Venga, Teresa, vamos por ti. ¿Qué retos y dificultades crees que van a ser los principales que no vamos a encontrar con esta herramienta o con otras similares? A ver, yo creo, mi opinión es que la tecnología siempre se ha encontrado con el reto de la dificultad del conocimiento. Eso es una realidad. Cuando yo empecé con tecnología, que lo estábamos hablando antes, hace 15 años, con la famosa firma electrónica, que no era ni identidad electrónica, la gente no sabía ni cómo, ni para qué, ni por qué funcionaba. Hoy en día es algo que no se pone en duda, en ningún sector. Toda la gente la necesita, la utiliza y está regulada, por supuesto, jurídicamente, y es una evidencia que se pone en el tribunal y no se pone en duda. Yo creo que este tipo de tecnología, el blockchain, es una herramienta que da un paso más tecnológicamente a la famosa tecnología PKI, que es la de la firma electrónica. Entonces, estamos justo en esa fase de concienciación, formación, adaptación. ¿Qué pasa? Que cuando esto sea un problema jurídico que vaya a un tribunal, va a ser una prueba en formato electrónico. La ley de enjuiciamiento civil es clara. Dice, cualquier prueba se podrá aceptar a instancia de parte. ¿Qué pasará? Que tendrá que tener una pericial. Porque el juez, bajo su sana crítica, tendrá que decir si la acepta o no, lógicamente, si la otra parte no la rechaza. Entonces, tendrá que tener una pericial con un proveedor de servicios tecnológicos que la demuestre. Está demostrada, la pericial estará garantizada, nadie la pondrá en duda. Y no podrá, el juez tendrá que aceptarla. Luego vendrá el respaldo jurídico que dirá, igual que se dijo con la identidad electrónica, que cualquier identidad basada en un certificado cualificado pues será válida y el juez no entrará a conocer. Esto será un sistema muy similar.
Lógicamente ahora nos basaremos en los principios del informe pericial, pero el informe pericial en este y en otros muchos aspectos van a seguir siendo necesarios en cualquier proyecto. Entonces, por mi parte, por supuesto, seguir formando, seguir concienciando, seguir apostando por esta tecnología y, lógicamente, la legislación, por suerte o por desgracia, siempre va un poquito por detrás y vendrá a corroborar que esta tecnología o la siguiente o una similar serán las válidas. Pero ya en el Estado español ya tenemos un reconocimiento. El año pasado el Real Decreto Ley 14 ya estableció el registro distribuido, los reconoció con una validez limitada, pero ya hablo de ellos. El siguiente paso es los estándares que se están haciendo en Europa. Yo creo que estamos en el camino. Muchas gracias. Y ya, el último aspecto en el que te pongo a ti también, ¿en qué crees que una herramienta así puede ser útil para los abogados? Para los abogados, despachos, vuelvo a repetir, yo creo que los abogados, el despacho de abogado, aquí tenemos una pequeña brecha digital, igual que en la sociedad. Hay despachos grandes que tienen soluciones, como vosotros que habéis apostado por una solución y que la habéis desarrollado y habéis apostado por ella, porque tenéis una necesidad de una gran masa crítica de clientes. Y hay despachos pequeños que esto mismo ahora pues, no se lo puede o no se puede plantear porque no es una solución comercial. Yo creo que en cuanto el cliente va exigiéndole al abogado esa necesidad, oye, yo tengo esta situación, he encontrado esta utilidad, ¿cómo lo puedo agilizar? Quiero guardar un secreto, quiero registrar una patente. Lógicamente, el despacho pequeño tendrá que adaptarse porque si no, se lo comerán soluciones comerciales más grandes que están llegando, ya no los grandes despachos tradicionales, están llegando soluciones online muy ágiles, muy rápidas. Entonces el despacho tendrá que adaptarse, proveer de estas soluciones y dar una solución lógicamente al cliente que es el que lo necesita. Muchas gracias, Teresa. Bueno, hay un montón de preguntas aquí, así que aunque teníamos más para lanzaros, vamos a primero paso a las de los oyentes, los seguidores. Tenemos una de Óscar Carbó que dice que en el entorno universitario el registro de propiedad intelectual está aceptado como mérito para el currículum de los investigadores, lo cual les permite lógicamente acreditarse y conseguir sexenios para sus sexenios investigadores. ¿Está previsto que esta tecnología de algún modo pueda hacerse equivalente a un registro de la propiedad intelectual? Yo creo que aquí Amaya y o Eduardo. Bueno, a ver, en materia de sexenios, bueno, es un poco lo que decía ahora Teresa. O sea, la regulación va por detrás de la tecnología. Habrá un momento en el que también en este ámbito en el que están regulados los sexenios para los investigadores del entorno universitario, se incluya la posibilidad de que una inscripción en una plataforma de estas características también cuente para esa valoración. Hasta a día de hoy, hasta donde yo conozco, las inscripciones en el registro de la propiedad intelectual, la concesión de patentes y luego la posterior explotación, porque no es únicamente que lleves a cabo la protección, sino también la posterior explotación, es lo que va a dar lugar a una opción a los sexenios. Entonces, bueno, pues yo entiendo que en el futuro también se incluirá la posibilidad de que esa inscripción no sea en el registro, sino en estas plataformas y se continuará con la necesidad de que haya además una explotación del activo por parte de la universidad. Vamos por suerte. La siguiente pregunta es que hay muchas. Me gustaría saber en qué se diferencia esta herramienta de otra, como por ejemplo Whiteboardproof, si hay algún valor añadido y en términos de coste económico. Bueno, ahí ya tocamos temas muy detalles, pero a ver, el que vosotros animen. ¿Marta? Venga, llega. Sí, eso, el caso de Whiteboardproof ha sido, de hecho, obviamente uno de las herramientas que hemos estado analizando cuando desarrollábamos el caso de uso, más que por la tecnología, que obviamente siempre la tenemos que analizar, por quién estaba detrás de esa solución. Entendemos que la OMPI al final es la entidad de referencia en este ámbito y que sentaba un precedente. Tecnológicamente tiene bastantes diferencias. Una es, ellos por el momento al menos no han optado por la inclusión de la tecnología blockchain, precisamente porque argumentan que no tiene ese respaldo legal explícito que puede tener el sello de tiempo cualificado,
Nosotros sí la incluimos, no por la cualificación, como ya se ha explicado, sino por la seguridad que esta tecnología aporta. O sea, el motivo por el cual blockchain es un habilitador tecnológico y va a ser una herramienta que efectivamente va a suponer una disrupción dentro de todos los modelos de negocio es porque sus tres características principales, trazabilidad, transparencia y inmutabilidad, permite resolver problemas que antes eran irresolubles. Por otro lado, ellos sí han incluido un sello de tiempo en la solución. De momento, de hecho, no es cualificado. Aparecía que están pendientes del proceso de auditoría, por lo cual, en este preciso instante, no vendría a tener el respaldo legal que tiene la solución de Safe Evidence. Y a mayores, otra cuestión que ellos, dentro de los múltiples servicios que ofrece Safe Evidence, que hoy no nos vamos a adelantar, no nos vamos a adentrar tanto en ellos, pero que por supuesto con posterioridad estaríamos encantados de mostrar a todos los clientes cómo van a ser los validadores, etcétera, que son servicios adicionales, está el aspecto de la identidad, como también hemos adelantado. Nosotros no solo tenemos identidad basada en certificados electrónicos, o sea, lo que es la emisión de propio certificado, que sí, pero también tenemos identidad en blockchain basada en certificación electrónica, que también cuenta con ese respaldo legal, con lo cual, como adelantaban antes Eduardo y Amaya, lo que hemos hecho ha sido aglutinarlo todo, la cualificación del sello, la garantía de la identidad para que no haya posibilidad de fraude por suplantación de identidad y todos los valores añadidos que aportaría el uso de la tecnología blockchain. Me ha parecido muy claro, Marta, yo espero, de todas maneras, si alguien no lo ha visto así. Voy a unir dos preguntas que yo creo que tienen sentido hacerlo y también de nuevo para Eduardo y Amaya, yo creo. Alejandro López nos dice que es clara la aportación de Safe Evidence en el caso del secreto industrial, pero ¿aporta ventajas en caso de que la estrategia de IP de la compañía en cuestión sea más la patentabilidad de las invenciones que el secreto industrial? Eso por una. Y Juan Miguel Muñoz nos dice que también en el ámbito del desarrollo del software, teniendo en cuenta que el proceso de protección vía secreto industrial es una solución, una posibilidad durante toda la creación de ese producto, si también tiene ventajas esta herramienta ahí, tanto para el software como para cuando la estrategia es patentabilidad. Sí, que tú que conoces más, porque conoces más. Sí. Bueno, para nosotros esta herramienta en materia de software es fundamental, porque el software tiene una característica que es la constante evolución que se lleva a cabo por parte de sus desarrolladores. Entonces, ir al registro de la propiedad intelectual, hacer una inscripción cuando el mes que viene el software va a ser muy diferente, tiene muchas limitaciones. Entonces, nosotros lo que habíamos o estamos planteando es ofrecer a los clientes una combinación. Ir al registro de la propiedad intelectual cuando tengamos una versión muy avanzada para poder tener las garantías que ofrece tener un título emitido por el registro de la propiedad intelectual y con respecto a las versiones intermedias ir haciendo inscripciones en la plataforma, porque son inscripciones inmediatas, muy rápidas, muy baratas y que, como acaba de explicar Marta, son muy seguras. Con respecto a la anterior pregunta, hasta que nosotros tenemos una patente, hasta que solicitamos la patente, en realidad lo que tenemos es un know-how que tiene que ser secreto. Si no es secreto, no podemos cumplir con el requisito de modelo. Con lo cual, lo importante es ser capaz, primero, de acreditar que lo hemos desarrollado nosotros, que lo hemos generado nosotros, y luego el mantenimiento en secreto. Este tipo de plataformas nos permite mantener en secreto la información. Hay muchas opciones, como decía Marta, ya contaremos en el futuro cuáles son. Nos permite, en algunos casos, que la plataforma custodie el documento o que no sea necesario que la plataforma custodie el documento, con lo cual aseguramos el mantenimiento en secreto de la información para que, en el caso de decidir que queremos solicitar finalmente la patente, podamos garantizar el cumplimiento del requisito. Yo por añadir, si me permitís, por añadir una nota a lo que comenta Amaya, que creo que es fundamental también, lo decía antes un poco en la presentación, aparte de garantizar, la herramienta garantiza que lo hemos desarrollado nosotros, la autoría, que se mantiene secreto, evidentemente es el tiempo en el que se ha desarrollado, para poder acreditar de manera absolutamente fehaciente que lo hemos podido desarrollar nosotros, y quizás lo haya desarrollado otro a la vez, pero que hemos sido los primeros en ese caso. Y la única manera es a día de hoy, hay otra serie de evidencias, muchísimas evidencias, pero a día de hoy, con el sello de tiempo cualificado, con la hora que proporciona, la fecha y la hora que proporciona ese sello. Hay por aquí otra pregunta que yo creo que pues, entre Teresa y Eduardo y Amaya, si queréis.
¿Qué falta, qué nos falta para que el blockchain pueda ser aceptada como una prueba jurídica, evidencia jurídica válida en nuestro sistema judicial español? Pues si me adelanto yo, perdonadme, que voy a quedar de descortés, pero yo creo que lo comentaba antes, falta simplemente la voluntad política de legislarlo. Ya hay avances a nivel internacional, lo comentaba sobre todo en el caso de Italia, que quiere equiparar la validez que da el registro en la blockchain con la del sello cualificado con la del sello de tiempo. En este caso quizás no cualificado a día de hoy, porque ahí entra también la regulación europea de por medio. Hay en determinados estados de Estados Unidos también se ha ido reconociendo la tecnología, si no la tecnología como tal, que yo creo que soy de la opinión que ninguna tecnología debe regularse jurídicamente como tal, sino el uso que se haga de la misma. Si, por ejemplo, en materia contractual, Francia, y digo algunos estados de Estados Unidos, y aquí, como comentaba antes Nuria, ha sido Teresa, el Real Decreto Ley 14 de 2019 del año pasado, que habla de la tecnología de registro distribuido, bien es verdad que para su uso ante, digamos, administraciones públicas la restringe, pero bueno, y no es a lo mejor objeto de esta mesa, lógicamente, pero las razones fueron las que fueron, con el tema un poco de la identidad digital catalana, pero evidentemente ya hay una primera regulación. Esa regulación dice que a la espera de que se desarrolle por el derecho nacional y europeo, y evidentemente simplemente falta eso, pues regularlo, y lógicamente lo que tiene sentido es regularlo como mínimo a nivel europeo, que tenga una regulación coherente, que cada país no haga la suya propia y que pueda dar lugar a problemas futuros. No, yo sí estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que normalmente el legislador es tradicional, el legislador espera a ver qué pasa. Yo, por lo que conozco en soluciones basadas en blockchain, están empezando a aparecer algún que otro proyecto que luego en el mercado todavía no ha generado ruido. Necesitamos también un poquito de ruido, necesitamos que haya alguna discrepancia, que ponga en evidencia esa necesidad regulatoria. Yo sé que Europa está creando sus libros blancos, han pasado sus normativas, sus estándares de BSI, y esto van a ser las tendencias con las que los desarrolladores que generan blockchain van a crear los estándares para que todo sea normalizado. No obstante, el legislador conoce cuando se plantea la disrupción social. Y entonces ahí entrará a conocer porque el pueblo necesitará, porque las partes querrán una solución jurídica al problema. Voy a pasar a otra pregunta, ya sé, como esto sigue creciendo. Hay aquí una pregunta de Inmaculada Castellón. Hablas de un coste bajo. ¿Quién asume el gas de la transacción? ¿Qué blockchain se utilizará? Quizá eso valga, ¿no? Sí. Bueno, aquí podríamos adentrarnos en un terreno que nos llevase horas para explicar el tema, y esta cuestión de las blockchain tiene muchísimo de técnico, pero también tiene muchísimo de legal, ¿vale? Y al hilo un poco de lo que se comentaba antes y de la necesidad y de la pregunta al respecto de la legislación, yo además de un pasito más. Lo que se ha planteado con el tema de la regulación de blockchain es llegar a ser algo totalmente disruptivo. Hay quien ha solicitado incluso cambios drásticos en la legislación. Yo creo que esto va a ser algo muchísimo más natural y una evolución de lo existente. No puedes regular, como se ha regulado durante años a nivel Europa, todo lo que tiene que ver con el marco eIDAS y que haya una serie de prestadores de servicios de confianza que tienen unas infraestructuras de clave pública y que te dan una seguridad porque pasan por procesos de auditoría muy amplios, y que ahora cualquiera que, llamémoslo, se monte un nodo en casa pueda actuar como tercero de confianza con todas las garantías jurídicas. No tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? Nosotros que somos especialistas en esto y nos hemos metido en el mundillo, conocemos perfectamente cómo funcionan las blockchain públicas, las DLT privadas, las semipúblicas, etc. Creo firmemente que en un periodo no menor de 10 años todos, o por lo menos a nivel empresa, acabaremos con un nodo y ya veremos cuál es la forma de compartir información.
Pero incluso a nivel legal, eso hoy en lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales, aunque en blockchain no estamos volcando datos personales, estamos manejando únicamente hashes y evidencias, pero si todos los nodos están replicando la información, ahí tendríamos un problema, ¿no? O sea, eso, más que encontrarnos en situaciones de incumplimiento, yo creo que muchas veces nos encontraríamos en situaciones de vacío legal. Entonces, conocedores de eso, ¿por qué hemos estado nosotros? Nosotros lo que tenemos es una blockchain privada donde toda la prestación del servicio es nuestro, lo cual implica que la responsabilidad sobre la prestación del servicio, etcétera, recae únicamente en nosotros, en el tratamiento de la información. Pero como tenemos que hacer consistente el sentido de la información distribuida, lo que hemos optado es por una blockchain semipública, es decir, está conectada a una blockchain, la privada está conectada a una blockchain pública, de tal manera que las transacciones o lotes de transacciones que se van efectuando en la blockchain privada van dejando registro en blockchain públicas. En este caso, la que tenemos actualmente es Ethereum, podría ser cualquier otra. Con esto, la información está respaldada por un tercero, a la par que un tercero de confianza es el que está respaldando la información que aporta otra entidad distinta, porque yo esto siempre lo comento, no tendría ningún sentido que cada uno nos montásemos una blockchain en casa para certificar nuestra propia información, pues para eso nos quedamos con las bases de datos tradicionales y ya está. Entonces, un poquito respondiendo a la pregunta, en eso estaría. Yo, vamos, también de nuevo muy clarificadora. Tenemos una pregunta de Karina Pernías, pone para todos los panelistas, a ver qué se animan. ¿Safeevidence puede proteger los documentos de una empresa? Y luego aclara ella, se refiere a los documentos que emite una empresa frente a posibles falsificaciones. ¿Cómo funcionaría? ¿Se contrata por documentos? ¿Se contrata el servicio? Esa sí no te importa, la voy a contestar yo. Claro. Sí, pero esa la voy a contestar porque es un caso muy interesante y esto tiene que ver con quién es Signeblock y de dónde venimos. Nosotros somos una empresa que somos habilitadores digitales, nos constituimos hace 3 años, pero hasta hace 2 días que ya hemos tenido, llamémoslo así porque son plazos muy cortos, entidad propia, nos hemos denominado la spin-off del grupo Signe. Pero ¿quién es Signe? Signe es una empresa que nuestra área de negocio tradicional a lo que nos dedicamos es a emitir documentos de seguridad. O sea, imprimimos el 90% de los títulos universitarios españoles, títulos de bachillerato, documentos de pago bancario. Ya hubo un salto hace una década cuando decidimos convertirnos en prestadores de servicio de confianza para poder combinar esas soluciones físicas con las soluciones digitales. Como nos autoaplicamos la tecnología, a lo primero a lo que se la hemos aplicado, de hecho, ha sido a nuestros propios documentos. O sea, el e-título, que es la copia digital auténtica del título electrónico y que muchas universidades, de hecho, de las que nos acompañan hoy, tienen como servicio que prestan a sus clientes, ya está securizado con blockchain. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es un elemento que previene la falsificación y el fraude. Así que la respuesta rotunda es un sí. Gracias, Marta. Marta da gusto, te lo vi que habla y lo claro, no quedan dudas, me parece a mí. ¿Qué más? Tenemos una pregunta de Jordi Reverte que dice, quizá se ha respondido durante el evento, esto es como un caso práctico, lo digo porque a Maya yo sé que esto le va a gustar. Si depositamos una evidencia generada con tecnología blockchain en una fecha determinada, vía secreto empresarial e industrial, pone, y posteriormente un tercero deposita una patente de esa misma tecnología o producto, ¿quién tiene el derecho de explotación? ¿Podemos reclamar al tercero que retire productos del mercado? Eso para salvar un poco a Maya hay que estudiarlo. No. La verdad es que hay una respuesta ya a esto. Quien concede el derecho en materia de patentes es la oficina de patentes en donde nosotros presentamos la solicitud, aquella del país donde queremos obtener la protección. No estamos en el sistema first to invent, sino el de first to file. Es decir, no importa tanto quién sea el primero que inventa, sino quién es el primero que presenta la solicitud. ¿Qué pasa? Si nosotros hemos decidido no patentar y proteger a través de la figura del secreto industrial o del secreto empresarial y hay alguien que sí patenta, sí tenemos la posibilidad de que en caso de que nosotros llevemos a cabo una explotación y ese tercero que ha patentado nos demande, tenemos la posibilidad de contestar a esa demanda acreditando el uso previo. El artículo creo que es el 63 de la Ley de Patentes, nos permite, acreditando el uso previo,
poder eludir una condena por infracción en materia por infracción de la patente. Con lo cual, Safe Evidence nos permitiría tener la prueba de esa creación previa, del uso previo, porque nosotros lo que proponemos es que se utilice para ir depositando todas aquellas pruebas de uso que vayamos generando en torno a una marca o a una tecnología, de forma que tengamos una fecha clara de cuándo teníamos esa información y de cuándo la estábamos utilizando para poder contestar a estas demandas por posible infracción de la patente. Bueno, me dicen ya que es la última pregunta. Yo casi os voy a hacer una ronda ahí de como por lo que veo en el chat es que las dudas sobre todo vienen de lo que comentaban antes Natalia y Teresa, que la gente vea que esto es algo que sirve para cosas concretas. Entonces, venga, ellas dos ya han respondido un uso, si se os ocurre otro que os parezca bien decirlo. Y bueno, Marta, Eduardo y Amaya, el uso para el que ves más útil Safe Evidence. Bueno, en nuestro ámbito, para muchísimos. Nosotros estamos pensando principalmente, y el origen de este desarrollo son los secretos empresariales, la necesidad que tenían los clientes para los que estábamos haciendo protocolos de secretos empresariales, de tener, de poder ir constituyendo prueba de forma muy ágil y muy segura. Pero luego, a partir de ahí, nos dimos cuenta de que las opciones son infinitas en este ámbito. Estamos pensando, por ejemplo, en diseños industriales no registrados, estamos pensando en las pruebas de uso de marcas para los posibles procedimientos de caducidad de marca, estamos pensando en datos que por el momento no son un resultado que se pueda proteger a través del resto de modalidades, pero que son datos muy relevantes que luego acabarán siendo quizás parte de un software, de un algoritmo. Estamos pensando en versiones de software. En fin, para nuestro sector el uso de esta plataforma es muy, muy amplio, ¿verdad? Sí, bueno, yo diría que incluso saliendo un poco ya de lo que es el sector concreto de la propiedad intelectual e industrial, para la protección de cualquier activo digital, cualquiera que sea. Lógicamente, como creo que comentaba una de las asistentes al webinar, para la protección de cualquier documento de la empresa en la que necesitemos acreditar o tener o reconstituir, digamos, una prueba de cara a futuro tanto de la autoría como del tiempo en el que ese documento o el contenido de ese documento se creó, con lo cual yo creo que para cualquier activo digital, y de hecho la plataforma yo creo que se puede aplicar lógicamente una herramienta a cualquier otro tipo de sector y no únicamente la propiedad industrial e intelectual, que básicamente es en el que nos centramos hoy en día, en el que se desarrolla, pero lógicamente se podría aplicar como tecnología y como concepto a cualquier otro. Bueno, yo voy despidiendo. Si os parece, quiero dar especialmente las gracias a Natalia Díaz, responsable de Innovación y Vigilancia Tributaria en ECO, a Teresa Ganda, letra del Consejo General de la Abogacía. Os vamos a liar para más como esta, que no sepáis. Lo habéis hecho muy bien. Encantada. Quiero dar las gracias a Eduardo y a Marta, que son ahora... Le voy a dejar la última palabra a Marta, que yo creo que tiene que ser así, además, porque ha sido esto... Les digo, estamos ya casi casados, ¿no? Ya nos hemos comprometido y ya me ha sacado Marta el anillo antes, y ha dicho que sí. Y ahora ya empezamos un matrimonio. Esto ya empieza a ser la cosa dura. Ya os contaremos también. Me han dicho que van a colgar la grabación, nos la van a enviar por correo electrónico. Si tenéis más preguntas, pues por favor nos las hacéis llegar y os las contestamos estupendamente. También nos mandaremos el link a la landing donde podéis acceder. Lo he dicho bien lo de la landing. A la que podéis acceder para saber con más detalle en qué consiste esta solución. Y gracias a Maya también por tu intervención. Y sin más, venga, Marta. Bueno, pues yo nada más que decirlo, feliz estoy porque Nuria me haya dicho que sí, espero llegar a las bodas de oro y agradeceros pues, la oportunidad y el evento de hoy haber podido contarlo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.